Capítulo 5. La dinastía de sangre y la apoteosis de Naram-Sin. Bienvenido a Ecos Bélicos del Mundo. En el capítulo anterior dejamos a Sargón el Grande, el arquitecto del primer imperio de la historia, muriendo, no en una cama de seda, sino rodeado de mapas de guerra, con las murallas de su propia capital asediadas por rebeldes. Sargón había vencido, sí, pero al cerrar los ojos por última vez, dejó tras de sí una pregunta que haría temblar a sus sucesores. ¿Puede el imperio sobrevivir al emperador? La historia popular suele saltar del abuelo, Sargón, al nieto famoso, Naram, Sinaloa, pero eso es un error. Para entender la furia, la soberbia y la divinidad de Naram-Sin, primero tenemos que caminar por el sendero de cadáveres que dejaron sus antecesores. Hoy, en este capítulo 5 extendido, abriremos los archivos prohibidos de la familia sargónida. Hablaremos de dos hermanos enfrentados por el destino. Hablaremos de Raimos, el carnicero que gobernó sobre montañas de muertos. Hablaremos de Manish-Tushu, el padre de Naram-Sin, que llevó la guerra más allá del mar. Y finalmente, veremos cómo, sobre las cenizas de sus tíos y su padre Naram-Sin, decidirá que ser rey no es suficiente, que para sobrevivir en este mundo cruel, uno debe convertirse en Dios. Esta es la historia de cómo la sangre real casi ahoga al imperio acadio. Sargón muere hacia el año 2279 a.C. El imperio es un caos. Las ciudades-estado de Sumer, que nunca aceptaron ser súbditas, ven la muerte del viejo rey como la señal divina para la libertad. Aquí entra en escena el segundo hijo de Sargón, Anraime. Los historiadores han debatido durante décadas. ¿Era Raimosh el primogénito? Probablemente no. Su hermano, más grande Manish-Tushu, parecía destinado al trono. Sin embargo, es Raimosh quien toma el poder inmediatamente tras la muerte de Sargón. ¿Fue un golpe de estado fraternal? ¿O fue simplemente que Raimosh estaba en la capital, Akkad, controlando al ejército, mientras su hermano estaba lejos? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos, gracias a sus propias estelas, es que su reinado fue un baño de sangre desde el día 1. Raimosh no tuvo luna de miel. Heredó una insurrección total. Las inscripciones de Raimosh son escalofriantes por su precisión burocrática. Al contrario de Sargón, que hablaba de conquistar tierras, Raimosh nos da estadísticas de la masacre. La gran reconquista del sur, Or y Ama, las joyas sumerias, se declararon independientes. Raimosh marchó hacia el sur con el ejército veterano de su padre. La batalla no fue una escaramuza, fue una aniquilación. Escucha lo que dicen las tablillas encontradas en Nippur-en-Rimus, rey del mundo, en la batalla victoriosa sobre Ur y Ama. Abatió a 8.04 hombres. Tomó prisioneros a 5.46 hombres. Pero Raimosh no se detuvo en vencer. Introdujo una política de terror sistemático. A los prisioneros no siempre se les perdonaba. Muchos eran ejecutados. Otros deportados a campos de trabajo en Akkad para romper sus lazos con la tierra. Tras aplastar Ur, se dirigió a la ciudad de Kosalu, un foco rebelde persistente. La represión allí fue tan brutal que la arqueología muestra capas de destrucción severa en la época. Raimosh declara haber matado a 12.052 enemigos en esa campaña y capturado a otros 5.862. Estamos hablando de cerca de 25.0 bajas enemigas registradas en solo unos años de reinado. Para la demografía de la Edad del Bronce, esto era un cataclismo. Raimosh logró mantener el imperio unido, pero no con pegamento, sino con miedo puro. Reinó aproximadamente 9 años. 9 años de guerra civil constante. El final del carnicero, la violencia, engendra violencia. Raimosh, el hombre que mató a miles en el campo de batalla, no murió luchando. La tradición histórica, recogida en presagios babilónicos posteriores, nos cuenta un final digno de una novela negra. Raimosh fue asesinado en su propio palacio, no por guardias, no por soldados enemigos, fue asesinado por sus propios cortesanos,
sus escribas y sirvientes. Y el detalle más realista y aterrador es el arma Nal, no poder meter espadas en la cámara real. Lo mataron golpeándolo con sus sellos cilíndricos de piedra. Esos pesados sellos de lapislázuli o hematita, usados para firmar documentos administrativos, se convirtieron en las armas que aplastaron el cráneo del rey. La burocracia, literalmente, mató al monarca. Con Raimesh muerto en un charco de sangre palaciega, el trono pasa a su hermano Manishtushu. Es vital entender esto. Manishtushu es el padre biológico de Naram Sin. Naram Sin crece viendo esto. Ve cómo su tío Raimesh masacra ciudades y termina asesinado por sus propios sirvientes. Esa lección marcará su psique para siempre. Manishtushu reina unos 15 años, y aunque tuvo que sofocar rebeliones, eso era el pan de cada día. Acadio, su reinado tiene un carácter distinto. Con el sur sumerio temporalmente aterrorizado y pacificado por la brutalidad de su hermano fallecido, Manishtushu miró hacia otros horizontes. La expansión comercial y naval. Manishtushu entendió que el imperio necesitaba riqueza, no solo tributos. Dirigió su mirada hacia el sur, hacia el mar inferior, el Golfo Pérsico. Organizó una de las primeras campañas navales documentadas de la historia a gran escala. Sus flotas cruzaron el mar para atacar y someter a la tierra de Megen, el actual Omán. ¿Por qué Omán? Por el cobre y por la diorita, esa piedra negra y durísima con la que hacían sus estatuas inmortales. Manishtushu trajo toneladas de piedra negra y metales preciosos. El imperio se enriqueció, también fue un gran administrador de tierras. El famoso obelisco de Manishtushu es una estela legal enorme que registra cómo el rey compró, no confiscó grandes extensiones de tierra en el norte de Babilonia para sus oficiales. Esto nos muestra un intento de crear una nueva aristocracia leal al rey, comprando su fidelidad con tierras para evitar acabar como su hermano. Pero el destino de los argónidas es cruel. Aunque las fuentes son menos explícitas que con Raimesh, todo indica que Manishtushu también murió de forma violenta, víctima de otra intriga palaciega. La corte de Akkad era un nido de víboras. Y así, tras 2 reinados de violencia, represión y asesinatos, el trono queda vacío de nuevo. Es el año 2254 a.C. aproximadamente. Entra Naram Sin. Naram Sin no era un niño cuando subió al trono. Era un hombre adulto, experimentado, hijo de Manishtushu y nieto de Sargón. Había visto morir a su abuelo asediado, a su tío asesinado y a su padre traicionado. Sabía que el título de rey Lugal no valía nada si no tenías la fuerza absoluta. Nada más ser coronado, la historia se repitió, pero a una escala que el mundo nunca había visto. No fue una rebelión local, fue la Gran Revuelta. Las fuentes antiguas describen esto casi como una guerra mundial de la época. No era solo una ciudad, era una coalición masiva coordinada para borrar a Akkad del mapa de una vez por todas. 2 grandes líderes rebeldes surgieron Ibhirkesh, en el norte, reuniendo a las ciudades acadias. Amarjirid, en el sur, reuniendo a las ciudades sumerias. Es crucial notar esto, e incluso la ciudad de Quis, la ciudad natal simbólica del poder de Sargón, se volvió contra Naram. Sinaloa estaba completamente solo. El imperio se partió en pedazos. Según las crónicas, las 4 regiones del mundo se volvieron contra él. Naram Sin se enfrentó a 9 grandes batallas en un solo año. La logística de esto es alucinante. Tuvo que mover sus ejércitos desde el Éufrates hasta el Tigris, sofocando focos, quemando cosechas, asediando murallas. Pero Naram Sin tenía algo que sus tíos no tenían: un genio militar táctico superior y una crueldad calculadora. Derrotó primero a la coalición del norte, capturando a Ifurkish. Luego, giró sus tropas hacia el sur, hacia el pantanoso Sumer, y aplastó a Amargerrod. No hubo piedad. Las inscripciones dicen que amontonó cadáveres como colinas de grano. Pero hubo algo diferente en esta victoria. Cuando Sargón vencía
Daba gracias al dios Enlil cuando Raimosh vencía. Daba gracias a Enlil, Naram-Sin. Miró al cielo, miró a los templos que le habían traicionado, y decidió que los dioses tradicionales no eran suficientes para proteger el imperio. Aquí llegamos al punto de inflexión de la historia mesopotámica. Tras aplastar la gran revuelta y asegurar las fronteras, llegando incluso a destruir la ciudad de Ebla, en la actual Siria, un centro comercial rival importantísimo, Naram-Sin hizo lo impensable. Por petición supuestamente de los ciudadanos de su ciudad, Naram-Sin se despojó de su condición humana. En sus inscripciones, dejó de usar el determinativo cuneiforme para hombre delante de su nombre. Empezó a usar el determinativo Dingir, que se reservaba exclusivamente para los dioses. Se proclamó dios de Akkad. Ya no era el vicario de los dioses en la tierra. Él era una divinidad viviente. Se hizo representar en la famosa estela de la victoria que hoy está en el Louvre, subiendo una montaña, pisando los cadáveres de sus enemigos, llevando el casco con cuernos. Detente un momento a pensar en la gravedad de esto. En Mesopotamia, el casco con cuernos era exclusivo de los dioses mayores. Que un mortal se lo pusiera era una herejía, una blasfemia absoluta para los sacerdotes de Níper. Pero Naram-Sin no le tenía miedo a los sacerdotes. Él los controlaba. Puso a su hija Enheduanna y luego a otras hijas como sumas sacerdotisas en los templos clave para controlar la religión desde dentro. Bajo Naram-Sin, el imperio acadio alcanzó su máxima extensión geográfica, desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, desde las montañas de Zagros hasta Anatolia. El comercio floreció, el arte alcanzó un realismo anatómico nunca visto, y el acadio se convirtió en la lengua franca del mundo. Parecía que Naram-Sin había ganado la apuesta, había desafiado al cielo y había ganado. ¿O no? Naram-Sin gobernó durante 36 años. Llevó al imperio a su cenit de gloria y arrogancia. Se hizo adorar en vida. Pero la historia, y sobre todo la historia escrita por los sacerdotes que él humilló, es vengativa. En las sombras de las montañas Zagros, algo se estaba moviendo. Un pueblo al que los acadios llamaban bárbaros, con instintos de perro. Los Gutién y los sacerdotes comenzaron a susurrar que la divinización de Naram-Sin no fue una victoria, sino el pecado original que condenaría a toda su raza. Dijeron que el dios Enlil, furioso por la soberbia del dios de Akkad, estaba a punto de enviar una plaga imparable. Sargón construyó el imperio. Sus hijos lo bañaron en sangre para mantenerlo. Naram-Sin lo elevó a los cielos. Pero en el próximo capítulo, veremos cómo todo lo que sube debe bajar. Y la caída de Akkad será tan brutal que la región tardará siglos en recuperarse. Hablaremos de la maldición de Akkad y la invasión de los dragones de la montaña. Esto ha sido Ecos Bélicos del Mundo. Suscríbete, dale like y comparte, porque la historia se escribe con sangre y nosotros estamos aquí para leerla.